Bueno, ya están disponibles, bueno, ya estaban disponibles los recursos de energía, pero quizás fueron habilitados ayer en la noche y algunos hasta hoy los vieron. Pero déjenme revisar, a ver. Me imagino que los pocos o ninguno los han de haber visto ya. Solo son tres videos. Son una unidad quizás corta. Me parece que nadie los ha visto. Vamos a ver. Denis Córdoba es el único que... pero no está conectado acá. Bueno, no sé entonces si hay alguna consulta de energía o seguimos con preguntas que tengan de inductancia, autoinductancia, ley de inducción de Faraday. A mí siempre me hubiese gustado que preguntaran ejercicios. Pero bueno, creo que ya no voy a hacer más reflexiones de cosas evidentes. Ajá, cuéntenme. Yo vuelvo a hacer la crítica de si se conectan es porque tienen preguntas. Ahora, por los 5 puntos, no deben de conectarse porque si no preguntan, de nada sirve. Primero, solo es una pregunta simple, creo. Con respecto a la ley de Faraday para circuitos en movimiento, cuando tengamos un tipo de ejercicio, cuando tengamos un ejercicio para medios en movimiento, por ejemplo, usted en el video explicaba una hipótesis en la que empezaba... Tengo encendido mi micrófono. Sí, Bueno. Sí se escucha. Planteaba una hipótesis en la que empezaba a explicar un montón de campos sobre tener un tiempo t y un tiempo en delta t, que sería el tiempo en el futuro. Pero al momento de resolver el ejercicio, nosotros lo único que tenemos que hacer es irnos al final de todo ese planteamiento, ¿verdad? Es decir, poner la integral de la derivada de t por la integral del campo b por el producto cruz de la velocidad. Sí, se colocan los dos términos. El término que suele ser llamado el término de movimiento y otro término que suele ser el término del transformador. Ahí tiene que... Es que es más práctico. En realidad se van de la deducción. Pero vamos a ver. Es que es decir, ustedes tienen que el flujo magnético es igual a la integral de B por punto de dA sobre cierta superficie S. Entonces, imaginemos que tenemos el caso típico, una línea infinita de corriente. Voy a considerar que la corriente es una función del tiempo. Que tengo otra espira que tiene, por ejemplo, que puedo incluir acá. Digamos solo
una velocidad en esa dirección. Entonces, la situación es que son dos opciones. Si queremos calcular la derivada del flujo con respecto del tiempo, podemos derivar la expresión del flujo sin hacer la integral. Y en eso, digamos, es más que todo para interpretar efectos o fenómenos o circunstancias. Y aparecen los dos términos que se le dan los apodos de término transformador y término de movimiento. Esa es una opción. La otra opción es calcular el flujo y luego derivarlo. Es que si observan el término lo voy a escribir acá. Los dos términos a los que se llegan, al término del transformador, que es la integral de superficie, la misma superficie de la derivada de B con respecto del tiempo, diferencial de A. Bueno, un producto punto ahí que casi no se ve. Más el término de movimiento, que es el producto cruz de B cruz B de ds. Bueno, le puedo poner DDR. Sobre la curva C, que es la que está encerrando la superficie. Entonces, vean que en este caso es calcular la variación del flujo sin haber calculado el flujo. O sea, el poner estas dos cosas es saber cómo va a cambiar el flujo, pero no se hizo el cálculo de cuánto es el flujo. Entonces, por ejemplo, si se hace el flujo primero y el resultado, bueno, sabemos que el campo B es, en este caso, mu sub 0 por una corriente que puede cambiar, porque en este caso cambia con el tiempo, 2 pi rho en dirección de phi, que tengo, digamos que este es el eje Z, por lo tanto, digamos que la espira rectangular está en el mismo plano de la línea, por lo tanto el campo B, al seguir la regla de la mano derecha, estaría entrando, ¿no? Y el diferencial de área lo tomaríamos también entrando. Entonces serían paralelos. Entonces, particularmente el flujo, es decir, es la integral, digamos, de un 0 a L, perdón, voy a definir que es L esto de acá, y que hay dos valores A y B. Entonces, una integral de A a B por mu sub 0 y 2 pi rho, el diferencial de rho diferencial de z. Entonces, hago la integral y el resultado es el mismo. No hay ninguna situación diferente, solo que en este caso estoy diciendo que, perdón, quedaría un 2 pi L, un logaritmo. Le voy a cambiar la L a H mejor, para no confundirlo con otra cosa. Entonces, si quieren calcular la variación del flujo, derivando el flujo, luego de haber obtenido el flujo, entonces simplemente sería derivar a partir de acá. Claro, en este caso, lo que tenemos es que notar qué cosas dependen del tiempo. Entonces, claro, si se está moviendo en con una velocidad v y no se altera la forma, entonces lo que está variando con el tiempo es A. A depende del tiempo. A depende del tiempo, la corriente depende del tiempo, entonces tendría que aplicar una regla de producto. En este caso, digamos que sería mu sub 0, voy a escribir y punto,
para decir que es la derivada con respecto del tiempo, sobre 2pi logaritmo de b sobre a más mu sub 0 y h 2pi, y para derivar el otro tendría que separarlo. Entonces, es como que ustedes digan que el logaritmo de b sobre a es logaritmo de b menos a, entonces lo que nos queda es menos 1 sobre a por a punto. Entonces, al final de cuentas, tenemos en este caso dos términos. Tenemos dos términos. Entonces, si nosotros vamos a hacer la comparación y queremos calcular, por ejemplo, el primero, o bueno, cualquiera de los dos en todo caso, claro, aquí solo déjeme corregir que, bueno, el b sería el a punto, ¿no? En este caso, la derivada de a con respecto del tiempo sería b. Entonces, la pregunta para ustedes es, bueno, tengo dos términos. ¿Será, en este caso, que esos dos términos son estos mismos, o los resultados de esos mismos, o no? O sea que en un enfoque calculamos, es decir, en lo que tengo en el enfoque número 1, calculamos la derivada del flujo sin calcular el flujo. En el enfoque número 2, calculamos la derivada del flujo calculando el flujo. Solo que tenemos que identificar claramente qué variable o variables dependen del tiempo. Ah, perdón. Los negativos no van, ¿verdad? Porque ya sería así. O sea, es que recuerden que la fe inducida es la que lleva el negativo. Entonces ahí... Sí. Entonces si solo es la variación del flujo, los signos van así. Entonces, por ejemplo, si hacen la comparación y derivan b con respecto del tiempo, en el caso de b, ¿qué es esto? La única variable que cambia con el tiempo sería y. Entonces, al derivar b con respecto del tiempo, aparecería la derivada de y luego integraría, pero la integral es la misma, o bueno, casi la misma expresión, solo cambiaría la derivada de y por lo tanto, el término que voy a marcar en verde, este de acá, es este mismo. Ustedes lo pueden corroborar. Luego, evidentemente, si hacen la comparación y hacen todos los cálculos, el término este es este de acá. Entonces, al final de cuentas, no es que sea una ecuación diferente, es como decirlo, veo cómo cambia el flujo sin haber calculado el flujo. Y le doy dos explicaciones y le puedo dar dos apodos, qué sé yo. Pero la opción que tengo marcada como número 2 es calculo cómo varía el flujo, pero habiendo calculado el flujo. Entonces, al final de cuentas, que lo podamos representar en una ecuación más bonita y que nos podamos medir efectos y decir que uno es para un observador que está en movimiento y el otro no, etcétera, al final de cuentas resulta más que todo de interpretación, porque los términos son exactamente iguales. Claro, en algunos casos
si ya vieron, bueno, ya vieron todos los recursos, notemos que el efecto general o el efecto principal de una variación del flujo con respecto al tiempo, recuerden que es la FEG inducida, ¿no? Entonces, en algunos casos va a haber FEG inducida, pero no va a haber corriente, porque no tendríamos un camino cerrado. Entonces, en esos casos se comenta que, y creo que está hecho, pues no recordaré, no sé si lo comenté en una videoconferencia o está hecho en un recurso, que en algunos casos se tiene que uno imaginar un circuito imaginario para poder hacer un sentido del flujo, porque por ejemplo, vaya, si tienen el problema este del circuito con la línea con la barra, y que la barra vaya, se mueva hacia allá. O déjenme ver, porque si se mueve para allá, quedarían perpendiculares, ¿no? Así. Que se mueva para allá la barra, tiene una barra, entonces, bueno, uno dice, y si quiero calcular el flujo, ¿cómo integro? ¿O cuál sería la superficie? Entonces, en ese caso, como está comentado, podrá ser necesario utilizar la idea de algún circuito imaginario para que al final de cuentas vea el efecto de la FEN. Pero si lo vemos con la otra situación, al final de cuentas no se le ve la necesidad de ese circuito imaginario. Al final de cuentas son los mismos dos términos. Que salga más fácil interpretarlo de como está en la ecuación 1 o habiendo calculado. Claro, el problema es que en la ecuación 2 debemos calcular, debemos tener todo, ¿no? Debemos conocer todo. La forma del circuito, si es imaginario, cómo dibujarlo, B, pero al final de cuentas es llegar a lo mismo. Entonces, si lo interpretan de esa forma, quizás la ecuación, ¿cuál es esa? La de GT25, que no es la FEG inducida, sino la variación del flujo, es simplemente para interpretar o darle una interpretación física a los términos, pero que podemos calcularlo sin necesidad de esa interpretación. No sé si es aclara la duda. Bueno, no sé si está todavía conectado. Sí, Ok. bueno, ahora me queda más claro. Es que yo no había comprendido bien si era que se podían o no. Entonces, uno puede usar cualquiera de las dos fórmulas, solo que uno tiene que pensar cuál podría resultar más cómodo al momento de Sí, ponerlo, a ver qué sí, tantas cosas sé sobre el ejercicio. sí, si ustedes ven es que no recuerdo qué video es, pero hubo uno que se hizo de las dos maneras, ¿no? Un campo constante, se consideró un circuito y un camino cerrado imaginario, pero que al final de cuentas la forma de ese camino imaginario era irrelevante. O sea que, por ejemplo, bueno, no es que sea relevante, es que, por ejemplo, si yo tomo, digamos, un camino así y la barra se está moviendo, o en este... Ah, no, perdón, el ejercicio ese era hacia arriba. Se movía hacia arriba. Entonces, si se mueve hacia arriba y considero el circuito imaginario ese, entonces... Bueno, ¿lo está marcando? No. Ahí. Al moverse hacia arriba, en realidad
el área o la parte de área donde hay una variación de flujo es esta de acá. O sea que el flujo, si este no varía con el tiempo, ojo, si la corriente no varía con el tiempo, en esta área el flujo no está cambiando, porque esa área se mantiene constante. Ahora, si la otra área está cambiando, ahí sí. Entonces, en muchos casos podría ser más simple verlo con el enfoque número uno, porque imaginemos ahora que sea, perdón, que tengamos la situación esta, ¿no? Que sea este variable con respecto del tiempo. Entonces ahí en las dos áreas tendríamos, digamos, un flujo 1, un flujo 2. En las dos áreas tendríamos ya una variación respecto del flujo. Entonces ya la trayectoria amarilla tendríamos que considerar un circuito convenientemente simple, porque ahí sí ya tendríamos que integrar en él, no podría ser cualquiera. En los dos casos, ¿no? Tanto en el caso de este, porque ya tendríamos el término del transformador, entonces ya tenemos que integrar, entonces ahí no puedo poner cualquiera. El resultado debería ser igual para cualquiera, pero ya estaríamos más obligados a buscar una noción más fácil. Pero imaginen ahora que se mueve, que tenga un campo B constante y se mueve más bien a la derecha. Y digamos que la corriente sea constante con el tiempo, por lo tanto, el campo B no depende del tiempo. Entonces, si quiero calcular el flujo buscando una superficie imaginaria, considerando que B es constante con respecto del tiempo, ¿qué superficie uso ahí? Claro, ahí tienen que pensarlo, pero en ese caso vean que si solo me voy a la ecuación esta directamente, lo interpreto con esa integral. Pero si quisiéramos usar la otra opción, ¿cómo construirían esa superficie imaginaria? Entonces, es una cuestión de conveniencia, pero ahí quizás queda claro que si se calcula el flujo y se deriva, pero claro, considerando o analizando qué cosas dependen del tiempo, entonces simplemente aplican una regla de producto o cociente, qué sé yo, una derivada. Y ya tienen los dos términos, pero en unos casos de repente puede salir más fácil usar una opción, en otros casos puede salir más fácil usando la otra. Pero, repito, es una cuestión de conveniencia. ¿Más preguntas? Sí, por ejemplo, en ese ejercicio, cuando usamos la parte de medir el flujo con el flujo, usando el flujo, nosotros cerramos el circuito, como solo es una barra, cerramos el circuito de forma imaginaria. Lo que yo me preguntaba es que en ese caso, por ejemplo, en el video, usted llama a como quien dice, al lado, a la altura del circuito. Y lo que yo pensaba es por qué no hacerlo similar al anterior, de poner, digamos, que A fuera la altura, de que hay de 0 hacia donde está el circuito, y las integrales como de A hasta B. Pero en cambio en el ejercicio nosotros ponemos que va de 0 a, entonces decimos que A es el que cambia, que es como que si el circuito se fuera haciendo más grande cada vez, o algo así me lo imaginaba yo. Pero es que digamos que yo defino un origen al final de cuentas, ¿no? Creo que lo pongo ahí. Por eso integro, le llamo a una separación A. Es decir, ¿qué ventaja tiene si, creo que se refiere a esto, de llamarlo A? Bueno, que a partir de ahí digamos que yo empiezo a analizar. Pero
ustedes, qué sé yo, le pueden llamar a una distancia B a esta y decir que ustedes empiezan a analizar desde acá. Y ya sería esta de acá. Ahí dependerá de cómo sea su origen, pero es decir que su área 2 sería esta y el área 1 sería esta de acá. Pero es una cuestión que en realidad no presenta diferencia. Claro, la situación es que si yo veo, ¿cómo decirlo? Que tengo que asociar, ¿no? Que a la medida que el circuito se está moviendo, yo puedo considerarle que solo es el extremo este de acá. Entonces uno diría, por ejemplo, si mi origen está acá abajo, entonces esta es la distancia ya MLR, R sería A más B, pero claro, ¿no? La velocidad es la derivada de R con respecto del tiempo, que sería la derivada de los dos. Pero en este caso, B no va cambiando. Entonces, al final de cuentas, siempre le va a quedar que la velocidad es simplemente A punto, sea donde vaya a tomar el origen. Ahora, en los límites, sí tendrá que considerar evidentemente cuando va a integrar, por ejemplo, como lo separa por áreas, entonces en un límite tendría que integraría desde B hasta A para perdón, desde si es R igual a B y el otro es R igual a B más A. Pero como la integral de Z, si usted lo hace, porque el campo no depende de Z, entonces al restar las evaluaciones, el B se le cancela. O sea que en realidad, nuevamente, es una cuestión de conveniencia. Usted lo puede colocar o puede llamar esa área 1 y esa área 2, colocarlas a diferentes alturas y tomar un origen diferente, pero al final de cuentas la respuesta va a ser igual. ¿Más preguntas? Fíjese que no me terminó de quedar claro, pero ahorita estoy haciendo un dibujo para ver si así usted me puede comprender mejor. Ya lo voy a mostrar. Ok. Lo voy a mandar por Telegram. O por acá. Bueno, los demás también pueden preguntar. Recuerden que no está prohibido. Yo tengo una teoría. Y la teoría la he desarrollado durante todos estos años que llevo dando clases. Y es que la teoría que tengo es que cuando el estudiante no pregunta es porque no estudia. Estudiar, ¿verdad? No es lo mismo leer, ver los videos. Eso no es decir, todavía no complementa estudiar. Es un proceso. Leer, ver los videos y practicar. Eso es estudiar. Por cierto, creo que es bastante recomendable que ustedes siempre lean las instrucciones de cada actividad que van a hacer. No solo se vayan a comenzar el intento. Varios estuvieron escribiéndome, pero es que no sabía que no se podía regresar. Ahí lo decía. Ahí lo decía.
Ahora el profesor tuvo sus razones y en realidad cada pregunta para el tiempo que tenían se podía contestar. La mayoría la terminó. Bueno, hubo uno que la respondió en 7 minutos. Ahora, lo que sí se me olvidó es colocar al final que la actividad, perdón, la pregunta para que subieran el archivo. Entonces, por eso fue que les mandé el mensaje, porque se me olvidó. Pero en la instrucción también decía, porque varios me dijeron, es que no sabía que había que justificar. Pues que la instrucción está. Hago el comentario mientras. No sé si Ramón mandó la imagen ya. No, no, pero ya estoy terminando. Ah, ok. Bueno, los demás por mientras, pues. Ya la envié, ingeniero. Ok. A ver, aquí lo que yo quería explicar, preguntar más que todo, es que lo que yo había entendido con el ejemplo que usted en el video, cuando usted pone que A es el que cambia, que es la primera imagen que mandé, a medida la barra se va elevando, va subiendo, el área que está abarcando es más grande, es como que si yo estuviera estirando el circuito. Sí. O sea, entonces yo pensaba, ¿por qué no? Se me hace raro cómo que un circuito iba a hacerse más grande, ¿por qué no hacer que el circuito sea del mismo tamaño siempre, como el ejemplo anterior, el que explicó al inicio de la videoconferencia, que sería la segunda imagen, que en este caso yo cierro mi circuito de forma imaginaria, que tiene un lado A, pero a medida va subiendo, lo que va cambiando es la distancia B, que al inicio estaba en 0, pero a medida va subiendo, B es la que se va alargando, que es similar a lo que hicimos al inicio, donde era A el que era Ah, ok. de Perdón. A, después de B, A más B, que eran las integrales. Algo así creo que sería mi segundo dibujo. Sí, o sea, es De que esa forma, el en circuito uno, cerrado, el imaginario, queda espéreme, ya estoy hablando. En uno, o sea, es que en uno lo que usted está considerando es que el lado se está moviendo, o sea, que se mueve, perdón, un extremo, como que hubieran, qué sé yo, como que hubieran aquí unos rieles y que ese extremo es el que se va moviendo. Pero solo el otro queda fijo. Esa es una opción. La otra opción que usted plantea, según entiendo, en el dibujo 2, es que todo el circuito imaginario es el que se va moviendo. ¿Sí? Bueno, sí. haga los dos cálculos, considerando que solo se está moviendo uno de ellos, o sea, solo se mueve un extremo, luego haga el cálculo que se mueve todo y compara. Ahí sale de la duda. Pero si lo hago de la segunda forma, sí podría hacerlo como que si fuera un circuito cerrado desde el inicio, y así como el ejemplo que hizo al Sí, principio del lo que video. pasa es que, por ejemplo, si usted, eh, si usted tiene un extremo B, que digamos que el origen lo va a tomar y el otro es A solamente sería esta distancia. Entonces, a medida se está moviendo, perdón, A solamente sería esto, a medida se está moviendo,
B es el que cambia, o sea que si usted pone un vector de velocidad, velocidad sería únicamente B punto. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, tendrá que ponerle una longitud de L. Pero digamos que es L la longitud. Entonces, el flujo que le quedará en ese caso es la integral doble. Digamos que el campo no cambia con respecto del tiempo, pero sería 2pi rho. Tendría un diferencial de rho, digamos que esto está en cierto phi. Entonces tendría un diferencial de rho y tendría un diferencial de z. El problema tendría que decir, ¿no? Si está a cierta distancia del extremo, digamos, llamémosle c a esa distancia. Entonces, la integral de rho sería de c. No sé si son las mismas variables que usé en ese ejercicio, pero en realidad no importa. De c hasta c más b. Y en z, como solamente sería esta área, en z sería una integral de b a b más a. Entonces, cuando usted haga la integral con su 0i sobre 2pi, tendría el logaritmo de c más b sobre c. Perdón, porque pues... No, perdón, lo puse al revés. Era primero z y después rho. Entonces sería el logaritmo de b más a sobre b, o lo puede escribir así, 1 más a sobre b, por el... por la resta de b más a menos b. Entonces, lo que le estaba comentando, que cuando haga el b se va. ¿Sí? Claro, solo tendríamos... Bueno, no me deja cambiar de color. No, sí, quedaría igual, porque sí, quedaría igual que con el planteamiento anterior, donde era el circuito el que se estiraba. Lo que va a tener ahora es que a la hora de derivar, igual va a aparecer un b. Pero claro, tendrá que ver cómo calcular la derivada y después compara. En realidad, la elección del circuito imaginario es posible dado que, nuevamente, la consecuencia inmediata de una variación del flujo es una phi. Entonces, eso se entiende mejor o se comprende de una manera diferente al ver eso, ¿no? Que por el hecho de que tengamos un circuito de movimiento, ese producto cruz, ya me dice que va a haber una variación del flujo, pero es bien, o una interpretación para ese flujo en el sentido de un circuito imaginario. O alguien podría decir, bueno, imaginemos que el circuito estuviese ahí parte, pero no estuviese cerrado, sino que de repente fuera un riel así y que tuviera los rieles, pero que, o acá abajo más bien, está abierto igual. Lo puedo ver como que una área, aunque evidentemente no habría corriente porque no tengo el circuito cerrado. Pero al final que todo, si no serán las mismas variables que en el ejemplo, solo arreglo y calculen y después comparan si da igual o no. Lo importante aquí es que la velocidad sería b punto. Sí, ingeniero, creo que los límites están mal en la integral, porque cambió los diferenciales
hace un rato. Y en ese caso, en RAW, Ah, SD no, no, sería perdón, L. perdón, sí. Entonces era... Sí, no, no, tiene razón. Es que lo modifiqué y no lo... Aquí es que está... Es decir, ah, no, estaba bien, es que es en Z y... No, es en RAW y es en Z. Entonces, al integrar Z se cancela esto y al integrar RAW era, perdón, es L, ¿no? Ahí sí. Gracias. Sería C a L. Entonces les quedaría, bueno, C más L entre L o 1 más L sobre C. Perdón. Bueno, lo importante es que al final de cuentas, verifico nuevamente, B más A. Sí. Ahora, pero déjeme ver algo con la velocidad. Solo que en este caso, veo otro detallito. Por ejemplo, haciendo la corrección, vea que en esto no le depende de B. Sí, eso estaba fijándome, que en el ejemplo, en el ejercicio, nos queda igual el flujo, pero como con el ejemplo anterior, A era el que se estaba estirando, al derivarlo, teníamos que derivar A. Y en este caso, A, no, A es una constante. Y como ya no depende de B, no se deriva. Pero déjeme ver. Porque al final de cuentas... Ah, no, es que tiene sentido. Tiene sentido porque, por ejemplo, es que si usted está moviendo el circuito, eh, si usted lo está moviendo todo, voy a ver si lo puedo dar todo, entonces la situación es que lo está moviendo de una forma en que el flujo no varía. Es decir, es la misma área. O sea, el flujo es constante. ¿Por qué? Porque tiene un campo B constante. Apartamos de que el campo B es constante, ¿no? Entonces, si usted lo mueve solo esto, como el campo B solo depende de ρ, bueno, solo hay que ver la integral, ¿no? El campo B depende de esa distancia ρ. Entonces, al integrar lo que le queda es una constante, claro. Es decir, no está cambiando el campo B con el tiempo. El área, al final de cuentas, aunque se esté moviendo, todo el circuito junto, aunque se esté moviendo, no hay una variación del flujo, o sea, el flujo se mantiene constante, porque es decir, es el mismo campo B, o sea, en un t igual a 0, en un t igual a 5, a medida se va moviendo, la misma intensidad del campo B actúa sobre todos los puntos. Y el área se mantiene constante porque todo el circuito se va moviendo junto. Entonces, a lo que llega es que para esa construcción no está generando una fe inducida. Pero claro, lo que se tendría que buscar es un circuito imaginario que al final de cuentas tengamos la fe inducida para poder calcular la expresión. O sea que en este caso, lo que podría concluir es que esa área, aunque llego a la misma expresión del flujo, el problema es que si muevo todo el área junto, no tengo variación del flujo. No sé si queda claro esa parte. Por esa razón es que no le depende de B. Sí, sí, ya entendí bien por qué es que también el flujo no va cambiando. Entonces, Entonces, como no tiene variación. la otra opción es quizás más adecuada
porque el hecho de mover un lado, sí tengo una variación del flujo porque me cambia el área. Entonces, habrá que tomar eso en cuenta, ¿no? Cuando van a colocar la superficie imaginaria, de que se genere una fe inducida. O sea, arreglarlo de tal forma que se le genere. No es que no va a haber, o sea, recordemos que el circuito lo estamos agregando con el fin de poder utilizar la expresión del flujo, pero generarle el circuito de manera que el flujo cambie. ¿Más preguntas? Ingeniero, bueno, en este caso también, como nos dio una variación de flujo igual a 0, en este caso tendríamos que la FEM es 0. Podríamos decir que el potencial es constante, en ese caso sería 0 en toda la barra. O al menos No, igual. lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, vamos a la ecuación otra vez. Es decir, esto nos da la interpretación de que si las direcciones de V y de la velocidad y de la inducción pues no son paralelas, pues tendríamos un efecto de variación del flujo o se induciría o habría una FEM. O sea, al ver esta ecuación lo que estamos viendo es que si la velocidad con el campo V no son paralelos, entonces se induce una FEM. Sea que tengamos un circuito cerrado o no. O sea, sabemos ya de la interpretación la damos de esa ecuación. Si yo quiero utilizar la otra opción, parto del hecho que ya sé que por la velocidad y el campo B tiene que haber una FEM por esa razón. Entonces debo construir un área imaginaria o un circuito que encierre o un circuito imaginario que me permita reproducir esa opción y poder calcularlo de esa otra manera. Entonces, si utilizamos esta, la situación es que esa área de circuito imaginario no reproduce esa condición. Ahora, si fuera un circuito completo, y no fuera solo un tramo, y también lo pueden probar, si no solo fuera un tramo que yo construyo el circuito, sino es que es todo, es decir, son los 4 lados de conductores, y lo movemos de esa forma, nos damos cuenta de que no habría flujo y por lo tanto no habría FEM inducida. Pero si es una situación de arreglarlo de forma imaginaria, es para reproducir o poder calcularlo integrando un área, pero que justamente tengamos una variación de flujo, como el término inicialmente nos lo dice. Entonces, si es un circuito completo, lo pueden probar, ¿no? O sea, en el circuito completo real, ustedes calculan los términos o hacen la integral en los 4 lados, ¿no? En este, que se va moviendo todo. En este. Entonces, si fuera un circuito real que se va moviendo todo, entonces ahí sí, no va a haber FEM inducida. Pero ¿qué tendrían que hacer? Calcular esa integral de B cruz B punto de dr sobre la trayectoria y eso les va a dar 0. Eso lo pueden probar. ¿Más dudas? Yo solo quería preguntar eso. La pregunta que hice anterior era relacionada a algo de la prueba de ayer, pero no sé si sea mejor entonces esperarme a la revisión de la prueba. ¿Cuál pregunta de la prueba?
Era un ejercicio bastante similar, que era una barra moviéndose hacia el lado derecho y teníamos una línea, no hacía nada de la línea, solo decía que había un campo B que supuse que era uniforme en el que actuaba sobre la barra y la barra se movía hacia el lado derecho. Al hacer el cálculo del producto cruz, uno encontraba que la variación de flujo era cero porque la No, no, velocidad no. y el campo tenían la misma dirección. Y si el campo B era constante, no se Ah, ok, ok, necesitaba, ok. Ahí sí. Sí, lo que te... entonces la FEM daba cero. Ujú. Pero la pregunta era sobre el potencial eléctrico. Entonces, esa era mi pregunta, si decir que el potencial, digo, que la fuerza electromotriz es cero, sería equivalente a poder decir que el potencial sería cero o al menos constante. No, bueno, cero no, es constante. O sea, el potencial es el mismo en todos los puntos. Ahí sí. Sí, sí, si la velocidad era paralela al campo, bueno, paralela o antiparalela al campo B, el producto cruz daba cero. Entonces, la FEN, eh, pero es que no recuerdo la pregunta. Ah, sí, sí, es decir, es el mismo, el potencial es el mismo. La respuesta sería ese, el potencial. Bueno, dentro de las opciones que habían, creo que estaba ese, el potencial es el. Ah, no, 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 ya me acordé. Es que eran varios tipos de preguntas. Sí, bueno, en mi caso decía qué parte de la barra se encuentra un Sí, potencial mayor, a un pero potencial mayor, como entonces. era cero, El bueno, como potencial la es el FEM mismo. era cero, pensé que era el Ujú. mismo, entonces. Sí, es que había otro que no, que había otro que le quedaba el potencial más grande arriba y había otro tipo que le quedaba más abajo. Pero si era ese que es cero, entonces los dos potenciales, todos los puntos, el potencial de arriba y el potencial de abajo son iguales, es el mismo. Ya en el caso no era sido cero, sería ver la dirección, la polarización de la FEM en ese caso. De tenga el lado positivo sería el mayor y negativo el menor potencial eléctrico, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Eso era todo por mi parte. Por hoy al menos. Bueno, los demás ya. No creo que vayan a preguntar o quedan 2 minutos. No, bueno, tengan en cuenta que el capítulo de energía ya mencioné porque va a ser tan corto, porque después cuando se vea la parte de multipolos, ahí se utiliza. Entonces, quizás la mayor parte de ejemplos eh, se va a aprovechar. Recuerden también que así como en 321, para poder calcular la energía de una distribución, en 321 se ocupaba conocer el campo eléctrico en todo punto o el potencial en todo punto, ¿no? Y dependiendo de si era una distribución finita o infinita, pues se podía utilizar una fórmula u otra. Aquí es exactamente igual. Entonces, el tipo de ejercicios donde con las herramientas que tenemos hasta el momento se va a poder calcular el campo o el potencial vectorial en todo punto, ya vimos que son los pruebas donde se puede utilizar la forma integral de la ley de Ampère. Son bien limitados, cilindros y planos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya se utiliza o se emplea una aproximación de multipolo, es decir, encontramos el campo A de manera aproximada y por lo tanto el campo B de manera aproximada, entonces podemos calcular el campo B y el campo A para todo punto. Entonces ahí sí es más conveniente o, o, o posible, mediante una aproximación, calcular la energía para circuitos. Entonces, por esa razón que la cantidad de recursos ahorita solo introduce la idea de energía y presenta un par de ejemplos, pero ya en la parte de multipolos se van a ver más. Bueno, si no hay más preguntas, pues nos vemos el lunes. Aprovechen para... Recuerden que la siguiente prueba es el martes, solo tienen
un par de días para completar los recursos porque en realidad son bien pocos. Bueno, pasen buenas noches, nos vemos el lunes. Nos vemos, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.